Los compuestos carbonílicos más sencillos son las cetonas y los aldehídos. Una cetona tiene dos grupos alquilo o arilo unidos al átomo de carbono del grupo carbonilo. Un aldehído tiene un grupo alquilo o arilo y un átomo de hidrógeno unido al átomo de carbono del grupo carbonilo. Las cetonas y los aldehídos son similares en estructura y tienen propiedades similares. Sin embargo, existen algunas diferencias, sobre todo en sus reacciones con agentes oxidantes y con nucleófilos. Ojo a esto. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos los aldehídos son más reactivos que las cetonas por razones que explicaremos aún más adelante. Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de dos átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo OX. Iguales diferentes alquílicos. La fórmula abreviada de una cetona es RCOR. Los aldehídos y las cetonas son muy reactivos, pero los primeros suelen ser los más reactivos. El grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados. Si estos son iguales, las cetonas se llaman simétricas, mientras que si son distintos, se llaman asimétricas. Según el tipo de radical hidrocarbonado unido al grupo funcional, los aldehídos pueden ser alifáticos, RCHO, y aromáticos, ARCHO, mientras que las cetonas se clasifican en alifáticas, RCOAR, aromáticas, ARCOAR, y mixtas, RCOAR, según que los dos radicales unidos al grupo carbonilo sean alifáticos, aromáticos o uno de cada clase respectivamente. Listo, la historia. El alquimista Raymondus Lewis lo aisló, hablando pues de los aldehídos, y subsecuentemente descubrió en 1275. Fue sintetizado por primera vez por Valerius Corvus en 1540. Fue utilizado por primera vez como anestésico por Crawford, aunque un investigador bastante importante y potenciador de tanto aldehídos como cetonas fue Gustav Charles Bonaventure Chancel. Gustav Klaus Bonaventure Chancel, que vivió entre 1822 y 1890, trabajó en problemas relacionados con química analítica, industria del vino y química orgánica. Sus principales descubrimientos fueron en el área de las cetonas, su naturaleza, reacciones y derivados. A su crédito se anota el descubrimiento o la síntesis de la 4-heptanona, aldehído butírico, butironitrilo, aldehído valérico, ácidos nitroalquílicos, besanfenona, feniluria, difeniluria, esteres dobles, cloruro de sulfonilbenceno, N-propanol, etc. Sus descubrimientos fueron críticos para la aceptación de las teorías de clasificación química de Georg y Lorentz. Nomenclatura de cetonas y aldehídos. Los nombres IUPAC. Los nombres sistemáticos de las cetonas se derivan reemplazando la terminación O en el nombre alcano con ona. El nombre del alcano se vuelve alcanona. En las cetonas de cadena abierta, numeramos la cadena más larga que incluye el carbono del grupo carbonilo a partir del extremo más cercano al grupo carbonilo e indicamos la posición del grupo carbonilo con número. En las cetonas cíclicas, el átomo de carbono del grupo carbonilo se le asigna el número 1, como ya se debió haber mencionado anteriormente por el otro grupo. Ahora es momento de hablar de los nombres comunes. Como en otras clases de compuestos, las cetonas y los aldehídos se llaman por sus nombres comunes en vez de por sus nombres sistemáticos de UPAC. Los nombres comunes de las cetonas se forman nombrando los dos grupos alquilo unido al grupo carbonilo. Las ubicaciones de los sustituyentes se dan utilizando letras griegas, iniciando en el carbono siguiente al grupo carbonilo, como por ejemplo la metilcetona, la disecbutilcetona, la bromoetilisopropilcetona y la terbutilmetoxilprocilcetona. Algunas cetonas tienen nombres históricos comunes. La metilcetona siempre se ha llamado acetona y los alquifenilcetonas por lo general se nombran como el grupo acilo seguido por el sufijo fenona.
Los nombres comunes de los aldehídos se derivan de los nombres comunes de los ácidos carboxílicos correspondientes. Estos nombres con frecuencia reflejan el término en latín o griego de la fuente original del ácido o del aldehído. Las letras griegas se utilizan como en los nombres comunes de los aldehídos para dar ubicaciones de los sustituyentes. La primera letra se asigna al átomo de carbono siguiente al grupo carbonilo, que es el C2 en el nombre IUPAC. Esto se puede evidenciar en la tabla. Ya. El átomo de carbono del grupo carbonilo tiene hibridación sp2 y está unido a otros tres átomos a través de enlaces sigmas coplanares con ángulos alrededor de 120 grados entre ellos. El orbital P sin hibridación puro se traslapa con un orbital P del oxígeno para formar un enlace pi. El enlace doble entre el carbono y el oxígeno es similar a un enlace doble de un alqueno CC, excepto que el enlace doble del grupo carbonilo es más corto, más fuerte y se encuentra polarizado. El enlace doble de un grupo carbonilo tiene un momento dipolar grande debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbono y los electrones del enlace no están compartidos de manera equitativa. En particular, los electrones pi enlazados más débilmente son atraídos con más fuerza hacia el átomo de oxígeno, dando lugar a cetonas y aldehídos con momentos dipolares más grandes que la mayoría de los haluros de alquilo y éteres. Podemos usar formas de resonancia para representar esta repartición desigual de los electrones pi. Para hablar de propiedades físicas debemos hablar del estado físico. El peso molecular es bajo en gases, intermedio en líquidos y compuestos pesados en los sólidos. Los puntos de fusión, de ebullición y solubilidades en agua en algunas cetonas y aldehídos son tema importante a tratar. Aunque las cetonas y aldehídos puros no pueden formar enlaces por puentes de hidrógeno entre sí, tienen pares de electrones no enlazados sin compartir y pueden actuar como aceptores de enlaces por puente de hidrógeno con otros compuestos que tienen enlaces OH o NH. Por ejemplo, el hidrógeno del OH del agua o un alcohol pueden formar un enlace de hidrógeno con los electrones no enlazados de un átomo de oxígeno del grupo carbonilo. Debido a la formación de los enlaces por puente de hidrógeno, las cetonas y los aldehídos son buenos disolventes para las sustancias hidroxílicos polares como los alcoholes. Son también muy solubles en agua. Por ejemplo, el acetaldehído y la acetona son miscibles que son solubles en todas las proporciones con agua. Otras cetonas y aldehídos son más de 4 átomos de carbono que son bastante solubles en agua. Estas propiedades de solubilidad son similares a las de los éteres y alcoholes que también forman enlaces por puente de hidrógeno. El formaldehído y el acetaldehído son los aldehídos más comunes. El formaldehído es un gas a temperatura ambiente, así que con frecuencia se almacena y usa como una solución acuosa al 40% llamada formalina. Cuando se necesita el formaldehído seco, se puede generar calentando uno de sus derivados sólidos. Métodos de preparación. Para la preparación de cetonas y aldehídos podemos encontrarlo a partir del laboratorio o de las industrias. Primero debemos mencionar los métodos de preparación en el laboratorio. El primero es la oxidación de alcoholes. Recordemos que la oxidación de alcoholes primarios produce aldehídos y la oxidación de alcoholes secundarios conduce a la formación de cetonas. El proceso general implica la deshidrogenación del alcohol. Los alcoholes primarios suelen oxidarse hasta convertirse en ácidos carboxílicos, lo cual dificulta la separación del aldehído. Esto se logra mediante la destilación del aldehído a medida que se produce, gracias a que los aldehídos tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes. El segundo es la reducción de cloruros de ácido. La reducción de cloruros de ácido de los aldehídos se conoce como reducción de Rosenthal. La reacción consiste en una hidrogenólisis catalítica en condiciones muy controladas para evitar la posterior reducción a alcohol. La reacción general se puede expresar como se encuentra en la imagen. La reacción se efectúa con un catalizador de paladio sobre un soporte de sulfato de bario que ha sido parcialmente desactivado o envenenado con una mezcla de azufre y quinoleína. En un método específico para preparar aldehídos se aplica con éxito también a cloruros de ácidos alifáticos y especialmente aromáticos. Y por último encontramos la acilación de Friedel y Crafts. Esta reacción es característica de los compuestos aromáticos.
Las metilcetonas pueden obtenerse acilando compuestos aromáticos con cloruro de acilo y cloruro de aluminio en disulfuro de carbono. Como se puede observar en la imagen, tenemos el ejemplo del cloruro de etanolio, el benceno, la metilfenicetona y otros. La reacción general se puede presentar así. Empleando cloruros de ácido más grandes, se pueden obtener las correspondientes cetonas. Por otra parte, encontramos los métodos de preparación en la industria. El formaldehído, el cetaldehído y la acetona y la metilcetona son los aldehídos y las cetonas con mayor importancia industrial y económica. Es por eso que en esta tabla se muestran resumidos y los métodos que se emplean para su obtención. El primero es el metanal, cuyo nombre común es formaldehído o formalina, y su método de preparación es la oxidación en fase de vapor de metanol con aire sobre un catalizador de plata o una mezcla de óxido de hierro y óxido de molibdeno. Encontramos también el etanal, cuyo nombre común es acetaldehído, y su método de preparación es a través de la hidratación del acetileno en una solución diluida de ácido sulfúrico y sulfato de mercurio a 80 grados. El acetileno intermediario inólico inestable acetaldehído, que es el que se encuentra en la foto. También encontramos la butanona, cuyo nombre común es la metiletilcetona, cuyo método de preparación se da a través de la oxidación de 2-butanol, como se puede observar en la imagen. Y por último, la propanona o dimetilcetona, cuyo nombre común es la acetona, que es un subproducto de la fermentación de carbohidratos para obtener el alcohol butílico. Gracias. A continuación realizaré un esquema del grupo carbonilo y lo analizaré en términos de sus propiedades químicas, de algunas de sus propiedades químicas y por supuesto, su estructura. Para dar justificación de la reactividad tanto en el grupo funcional aldehído como en el grupo funcional cetona específicamente, la justificación detrás de tanto química como estérica, porque los aldehídos suelen ser más reactivos que las cetonas. Entonces, aquí tenemos en pantalla a la representación de Lewis del grupo carbonilo, y entonces anteriormente se definió al número estérico, que es muy importante ese concepto a la hora de la estructura, como la sumatoria primero del número de átomos unidos a ese carbono. Primero evaluaremos el carbono, que en este caso es 3. Ahí hay un enlace sigma unido al hidrógeno, otro enlace sigma unido al otro hidrógeno y otro enlace sigma unido al oxígeno. Entonces, total de 3 enlaces sigma más el número de electrones, de pares de electrones libres unidos a ese carbono, en este caso 0. Y 3 más 0, eso es igual a 3. ¿Y qué quiere decir esto? Que el carbono se encuentra hibridizado sp2. Ahí está, sp2. ¿Y cómo se puede traducir esto en términos de la estructura o de la representación de los orbitales? En que dibujamos el carbono y le ubicamos, si está hibridizado sp2, eso quiere decir que tiene 3 orbitales híbridos sp2. Primer orbital, segundo orbital, y ahí está el tercer orbital. Y que a su vez tiene un orbital no hibridizado tipo P, que a continuación lo dibujaré en color magenta. Ahí está, el orbital no híbrido tipo P. Entonces, a continuación dibujaré los hidrógenos de color rojo, y estos se encuentran unidos a los enlaces sigma. Ahí está. Los orbitales sp2 y los orbitales s, que son del hidrógeno, se traslapan y forman
el enlace. Ahí está. Ahora pasaremos a dibujar la representación del oxígeno y para eso volvemos a calcular el número estérico con el mismo procedimiento, la sumatoria de enlaces sigma, que en este caso es 1 porque solo se encuentra un enlace sigma. Recordemos que para hacer un doble enlace, eso quiere decir que hay un enlace sigma y un enlace pi. Y está el número de pares de electrones libres, que en este caso es 2, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. 1 más 2, eso es igual a 3. Y también se tiene que el oxígeno tiene un número estérico de 3, eso quiere decir que también está hibridizado sp2. Entonces, volvemos y realizamos la estructura, eso quiere decir también que tiene 3 orbitales tipo sp2 que se encuentran hibridizados. Los dibujamos a continuación. Y que a su vez tiene un orbital tipo p que no se encuentra hibridizado. Ahí pues puede representar los dos pares de electrones que están unidos a dos de los enlaces sigma, y ahí está el orbital no hibridizado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que los dos orbitales p que no están hibridizados se traslapan y forman el enlace pi. Ahí voy a hacer una representación de lo que sería como el proceso en el que los dos orbitales se traslapan y forman el enlace pi. Y como se puede ver, como está hibridizado sp2, todos esos orbitales se encuentran en el mismo plano. Eso quiere decir ahora, ya con el conocimiento adquirido sobre los números estéricos tanto del átomo de carbono como el de oxígeno en el grupo carbonilo y la manera en la que los orbitales se traslapan para formar el doble enlace que surge a través del enlace pi entre los orbitales p no hibridizados y el enlace sigma. Entonces, con esto es que ya podemos evaluar un grupo cetona genérico de acuerdo a sus características estéricas y una de las reacciones que produce, para ver por qué las cetonas suelen ser menos reactivas que los aldehídos. Entonces, aquí en la pantalla tenemos la representación en puños y truncadas de un grupo cetona genérico, y se le va a someter a una reacción, una de las más comunes, que es la de adición nucleofílica, a la que se someten estos dos grupos funcionales. Entonces, como se discutió anteriormente, se encuentran los enlaces formando ángulos de aproximadamente 120 grados. Entonces, lo que se va a realizar es que el ataque nucleofílico primero va hacia el carbono, que tiene una carga parcialmente positiva y se encuentra relativamente desprotegido, para que ese ataque nucleofílico vaya hacia él. Y los electrones del doble enlace van a pasar hacia el oxígeno con una carga parcialmente negativa, ya que sabemos que el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Entonces, ahora vamos a representar el carbono después de esta reacción, después de este ataque, con su grupo alquilo. Ahí lo tenemos. Su otro grupo alquilo. Ahí está. Y el ataque nucleofílico al que fue sometido. Ahí está. Y ahora, como lo mencioné anteriormente, el doble enlace se rompe y queda el oxígeno unido a través de un enlace simple, y ya no son dos pares de electrones libres, sino son tres pares de electrones libres. Y ahí está la carga parcialmente negativa.
Entonces aquí lo que se produce es una reconfiguración de la estructura. Este átomo o esta molécula no se va a quedar así, pero esto es algo que se conoce como un intermedio tetraédrico, ya que antes se formaban ángulos de 120 grados, la geometría era triangular plana, y ahora lo que se forma son ángulos de aproximadamente 109,5 grados. Ahí lo voy a anotar. Y entonces esto, de esta manera es la que nos podemos dar cuenta de por qué los aldehídos suelen ser más reactivos. Primero, porque las cetonas se encuentran mucho más polarizadas, por lo que es más fácil equilibrar las cargas. Y segundo, porque ahí tenemos al grupo genérico y vemos que al reducir el tamaño del enlace, los grupos alquilos suelen ser bastante inhibidores de la reacción, y gracias a ello es que la acetona puede tener un impedimento estérico, lo que se mencionaba anteriormente. En cambio, lo que existe en el aldehído es solo un hidrógeno, y el hidrógeno, por su peso molecular, suele ser mucho menos inhibidor de ese potencial estérico, y de esa manera en la que se explica por qué los aldehídos suelen ser más reactivos que las cetonas. Formación de iminas, uno de los derivados más importantes, más usados en la industria y que se obtiene a través de las reacciones con cetonas y aldehídos. El mecanismo de la reacción comienza con la adición nucleofílica de la amina al grupo carbonilo. A continuación, se realiza la protonación del oxígeno y de manera seguida la desprotonación de la amina, y de esto surge un producto intermedio e inestable denominado carbinolamina, que se convierte finalmente en limina a través de la protonación seguida por una pérdida de agua. Este proceso se realiza en un medio generalmente ácido, por lo que el pH dentro de la reacción es sumamente importante durante todo el proceso, en donde se obtiene un producto de condensación entre el carbono del grupo carbonilo y el nitrógeno del grupo amina, con pérdida de una molécula de agua. Este proceso es de equilibrio, por lo que durante toda la práctica o toda la reacción es importante ir eliminando agua para así potenciar o catalizar al máximo la formación de imina, o pues en otras palabras, favorecer su rendimiento. Entonces, una carbinolamina es lo que se convierte a una imina, y esto se realiza precisamente a través de la pérdida de agua y formando un enlace doble. Este proceso pues también se conoce como deshidratación, y en el que esta deshidratación se parece un poco a la deshidratación por alcoholes en un medio ácido, ya que la protonación del grupo hidroxilo lo convierte en un buen grupo saliente y sale precisamente como agua. El catión resultante es estabilizado por fuerzas de resonancia y la carga positiva del nitrógeno. Entonces la pérdida de este protón es la que forma la imina. Este proceso es reversible y la mayoría de las iminas pueden hidrolizarse de la manera inversa a la amina y formar una cetona o un aldehído. Esto se conoce como principio de reversibilidad microscópica, y lo que se define es que puede darse de manera inversa, y obviamente que se tiene el producto inverso, es decir, la cetona y o el aldehído. A continuación explicaré la formación de oximas, que es otro derivado importante dentro de sus usos industriales, especialmente porque es precisamente una oxima la molécula a evaluar en nuestro proyecto de investigación y la que se está adelantando, pero eso se va a explicar en un apartado siguiente. La hidroxilamina es un derivado de una imina,
y que se condensa con cetonas y con aldehídos para la formación de oximas, como se explicó en un apartado anterior en la formación de iminas. Sucede en un mecanismo de reacción idéntico al de las iminas en un medio ligeramente ácido. Entonces, en ese orden de ideas, la etapa 1 es la de la protonación del grupo carbonilo, en la que ataca el medio ácido y se protona este grupo, se protona el oxígeno sobre todo, que tiene la carga parcialmente negativa. Luego surge el ataque nucleofílico, en la que vemos que la amina del grupo de la hidroxilamina rompe el doble enlace presente en el grupo carbonilo, y que el oxígeno se une a través de en el carbono terciario. Entonces, después de esto sigue un equilibrio ácido-base, que al igual que la formación de iminas es bastante importante la eliminación para formar, como en últimas, un mayor rendimiento de la molécula de oxima preparada. La etapa 4 es la pérdida de agua, la deshidratación, y por último una desprotonación de un catión que se conoce como catión imonio, en donde a través de este es que se forma finalmente la oxima, donde existe un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno parecido al que se forma en la formación de imina, y ese nitrógeno a su vez está unido a través de un enlace simple a un grupo hidroxilo. Usos y aplicaciones de aldehídos. Estos se conocen como intermediarios en la síntesis de ácido, fabricación de plásticos, resinas y productos acrílicos como la baquelita, resinas de melamina o melamínico, industria fotográfica, explosiva y colorante. También se conoce como un antiséptico y preservador, un herbicida, fungicida y pesticida, entre otros, también como un acelerador en la vulcanización. También es muy conocido en la industria de la alimentación y la perfumería, la industria textil y farmacéutica. Se ha aislado una gran variedad de aldehídos y cetonas a partir de plantas y animales, muchos de ellos, en particular los de peso molecular elevado, ya que tienen olores fragantes o penetrantes. Por lo general, esto se le conoce por sus nombres comunes, que indican su fuente de origen o cierta propiedad característica. A veces los aldehídos aromáticos sirven como agentes saborizantes. Primero que todo tenemos el benzaldehído, que este también es llamado o se conoce como aceite de almendras amargas. Este es un componente de la almendra. Es un líquido incoloro con agradable olor a almendra, y el cinaldehído da el olor característico a la esencia de canela. El aldehído vanílico, o sea la vainilla, este tiene diferentes grupos funcionales. Uno de los grupos son los aldehídos y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático. La vainilla, que produce el popular sabor a vainilla durante un tiempo, solamente se obtuvo a partir de las cápsulas en formas de vainas de ciertas orquídeas trepadoras. Hoy en día, la mayor parte de la vainilla se produce sintéticamente. El glutaldehído, este se utiliza como un desinfectante en frío y en el curtido de pieles. El acetaldehído se usa en la industria química en una inmensa cantidad de procesos, siendo un producto muy inflamable tanto en líquido como en sus vapores. El metanal o aldehído fórmico es el aldehído con mayor uso en la industria. Este se utiliza fundamentalmente para la obtención de resinas fenólicas y en la elaboración de explosivos como
el pentaeritol y el tetranitato de pentaeritol, así que también como la elaboración de resinas alquídicas y poluterano expandido. También se utiliza en la elaboración de uno de los llamados plásticos técnicos que se utilizan fundamentalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para las cubiertas resistentes a los choques en la manufactura de aparatos eléctricos. Estos plásticos reciben el nombre de POM o poliosimetileno. El aldehído cinámico en la parte agrícola se utiliza para la aplicación al follaje como una solución friable. También se utiliza en gran manera para agregar aromas orientales en jabón, perfumes y artículos para el hogar. Como decíamos anteriormente, este se utiliza en jabones, detergentes y además también en lociones, perfumes y a concentraciones comprendidas entre 0,01 y 0,8% piperonal. Este tiene su uso como sinergista de insecticidas y como un ingrediente de perfumes y fragancias. Está clasificado entre los insecticidas repelentes como un pesticida. Y un dato muy curioso es que se utiliza también como un repelente para piojos, ya que un repelente para piojos que contiene piperonal está disponible en el mercado. El aldehído anísico es usado en la síntesis de otros compuestos orgánicos, incluidos los farmacéuticos, especialmente antihistamínicos, agroquímicos, solventes y aditivos para plásticos. Es un importante intermediario de la fabricación de perfumes y saborizantes. El formaldehído se usa en la aplicación de plásticos y resinas, en la industria fotográfica, explosiva y también tiene un uso como colorante, antiséptico y preservador o conservador de animales muertos. El aldehído más simple, o sea el formaldehído, es un gas incoloro de olor muy irritante. Desde el punto de vista industrial es muy importante, pero es muy difícil de manipular en estado gaseoso. Este suele hallarse como una solución acuosa al 40% llamada formalina o en forma de un polímero sólido de color blanco denominado paraformaldehído. Si se calienta suavemente, el paraformaldehído se descompone y libera formaldehído. La formalina es aquella que se usa para conservar especímenes biológicos. El formaldehído en solución se combina con la proteína de los tejidos y los endurece, haciéndolos insolubles en agua. Esto evita la descomposición del mismo. La formalina también se puede utilizar como un antiséptico de uso general. El empleo más importante del formaldehído es en la fabricación de resinas sintéticas. Cuando se polimeriza con el fenol, se forma una resina de fenol formaldehído. Esta se conoce como baquelita. Y la baquelita es un excelente aislante eléctrico. Durante algún tiempo se utilizó para fabricar bolas de billar. También contamos con otras aplicaciones como el acetaldehído, que es un líquido volátil e incoloro de olor irritante.
Es una materia prima muy versátil que se utiliza en la fabricación de muchos compuestos. Si el acetaldehído se calienta con un catalizador ácido, se polimeriza para dar un líquido llamado paraldehído. El paraldehído se utilizó como un sedante e hipnótico hace muchos años y su uso decayó debido a su olor desagradable y al descubrimiento de sustitutos mucho más eficaces. Tenemos los usos y aplicaciones ahora bien de las cetonas. Estas se encuentran ampliamente distribuidas en toda la naturaleza. El importante carbohidrato es fructosa, las hormonas cortisona, testosterona, que es la hormona masculina, y progesterona, que es la hormona femenina, también son cetonas, así como el conocido alcanfor, que es utilizado como un medicamento tópico muy conocido. Constituyen importantes fuentes también medicinales y biológicas. Estas son utilizadas como disolventes orgánicos, también como un removedor de barniz de uñas, como lo conocemos normalmente la acetona. También se utiliza en la obtención de resinas sintéticas, como antiséptico, como embalsamamiento, desodorante, fungicidas, obtención del exógeno o ciclonita, o sea, los explosivos. Algunas cetonas naturales, también hay otras cetonas artificiales, se emplean en la cosmetología como aromatizantes y perfumes. Tenemos entre las cetonas más importantes, ya les voy a presentar cada una, la metiletilcetona. El uso principal de esta, de la metiletilcetona o MEK, es en la aplicación de adhesivos y revestimientos protectores, lo que refleja sus excelentes características como disolvente. Se utiliza también como disolvente en la producción de cintas magnéticas, el desparafinado de aceites lubricantes y el procesamiento de alimentos. Es un componente habitual también de barnices y colas, así como de muchas mezclas de disolventes orgánicos. La acetona es utilizada para la fabricación de metacrilato de metilo, ácido metacrílico, metacrilatos, bifenol A, entre otros. Distribución, se utiliza también la distribución del acetileno en cilindros y la nitroglicerina. Se utiliza en la limpieza de microcircuitos, partes electrónicas, también así como en la limpieza de prendas de lana y pieles, en la cristalización y lavado de fármacos, y como base para diluyentes de lacas, pinturas y tintas. En la vida doméstica podemos encontrar este disolvente por excelencia en las pinturas de uñas y una mezcla de ambas se utiliza como un disolvente cemento en los tubos de PVC. La ciclopentanona, este se utiliza como disolvente y en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero en la fabricación del nylon 6 y también por oxidación del ácido adípico que se emplea para fabricar el nylon 66. La butano 2,3-diona es un ingrediente fundamental del aroma de la margarina. La metadona, este es un psicofármaco que empezó a utilizarse como sedante y como remedio para la tos, sin mucho éxito. Actualmente este se emplea en los programas de desintoxicación y mantenimiento de farmacodependientes de opiáceos, tales como la heroína.
El alcanfor es aquel producto que casi todos conocemos, en el cual es una acetona que se encuentra de forma muy natural y se obtiene de la corteza del árbol del mismo nombre. Este tiene un olor fragante y muy penetrante. Este es conocido desde hace mucho tiempo por sus propiedades medicinales. Es un analgésico muy utilizado en linimentos. Otras dos cetonas naturales, betaionona y muscona, se utilizan en la perfumería. La betaionona es la esencia de violetas. La muscona vemos que es obtenida de las glándulas odoríferas del venado almicecro macho y posee una estructura de anillo con 15 carbonos, como lo podemos observar, y la muscona y la cibetona son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utilizan en la industria de la perfumería. Finalmente explicaré la propuesta de investigación que hemos venido adelantando como grupo y la cual se basa en el análisis de todos estos procesos de síntesis de derivados de aldehídas y cetonas descritos anteriormente y cómo estos pueden ser aprovechados para ser comparados con otros realizados con otro tipo de moléculas que a diferencia son biodegradables y cómo estos pueden ser aprovechados para la síntesis y su uso, pero con alternativas obviamente más sostenibles. La molécula que fue elegida para este estudio fue la caprolactama, que es la materia prima del nylon 6. Esta actualmente es producida el 83% a través de la ciclohexanona, el 16% de fenol y el resto de una combinación entre tolueno y otros polímeros derivados. El proceso dominante de síntesis de la caprolactama no es sostenible a largo plazo y es dependiente del petróleo, ya que se basa en la conversión de la ciclohexanona a ciclohexanona oxima. Esta reacción ocurre normalmente en presencia de hidroxilamina y un catalizador ácido, donde el nitrógeno del grupo amina se une al anillo y el grupo cetona es reemplazado por un grupo hidroxilo, dando como resultado una oxima con dos pares de electrones libres y capaces de formar estructuras de resonancia que le generan una mayor estabilidad. La oxima es convertida en caprolactama por medio de la reacción de rearreglo de Beckmann, que sucede en presencia de ácido sulfúrico fumante. Y a escala comercial, la separación de la caprolactama para su uso en la síntesis del nylon 6 se realiza por medio de la adición de amoníaco con un rendimiento del 98%. ¿Qué sucede? Que este último paso requiere de solventes orgánicos para su purificación y genera como subproducto entre 1.8 y 5 kilogramos de sulfato de amonio por cada kilogramo de caprolactamo producido. Obviamente esto tiene repercusiones en la polución del aire y en las industrias actualmente de textil y de polímeros todavía no se implementan métodos biobasados. Sin embargo, como grupo hemos estado analizando alternativas y viendo los polímeros biodegradables y nos encontramos con análisis microscópicos. El primero realizado en la universidad en un laboratorio de biología en donde se ve la muestra microscópica del catafilo de una papa. Y entonces el almidón, como ya se sabe, es una biomolécula que también es un biopolímero porque es una estructura cíclica que contiene grupos OH. Entonces, esta molécula de almidón puede ser aprovechada para formar este mismo proceso de polimerización y a través de aditivos, por ejemplo, hemos estado explorando entre esos la glicerina, y temperaturas evaluadas y que puedan generar una biopelícula y una formación de algo parecido a un plástico biodegradable. Se pueda dar esta síntesis y se pueda al final generar con un producto muy parecido a la caprolactama,
pero con un proceso que requiere mucho menos aditivos y catalizadores y obviamente más sostenible a largo plazo.